La sabiduría del ser kumarásico. 340. Por el venerable maestro kumarásico. Arcaón Zanoni Fidluz. El Tabamanú. David Serrate Pérez, restaurador del Evangelio de Cristo viviente e iniciador de la Iglesia Universal del Amor. La Sagrada Iglesia Gnóstica Esenia de la Orden de Melquisedec. Igeón. México. Presenta en favor de la humanidad y por su liberación consciencial. O reaparecen los escasos valientes a realizar la lid consciente, o sucumbirá la virtuosa dignidad. En Bolivia, y al igual como ocurre por lo general en el mundo entero, los más astutos delincuentes se dan modos para adquirir insólita y fraudulentamente títulos de abogados para asegurar impunidad a sus desmanes, sin advertir que otro espécimen surgido de la barbarie, superó abundantemente sus tropelías, embarrando las leyes en ignaro y absurdo descaro, con el singular método cavernario, mediante el cual insufló la transgresión de toda norma legal, imponiéndola sui generis del pavoroso procedimiento se le mete nomás ante cuyo ímpetu arrollador tiemblan y se rinden los cobardes, mientras que paulatinamente desaparecen los escasos dignos y valientes. Las leyes inhumanas son causantes de terribles injusticias y mientras no haya conciencia repulsiva, permanecerán vigentes. Quienes a través de los tiempos han procedido a ejecutar las peores barbaries e injusticias contra la humanidad, se han dado modo para establecer o manipular leyes que impuestas arbitrariamente, a tono con el imperio de la sinrazón y la criminalidad repugnantes que lastimosamente siempre gobiernan el azaroso desconcierto social, determinaron el exterminio de personas, pueblos y naciones enteras, y aún lo siguen logrando, con la complicidad de los cobardes, corruptos, inmorales, delincuentes y genocidas. Encontremos el encantador dulzor de la vida infinita. Subsistiendo la humanidad en este karmático mundo en medio de zozobras y tormentos que parecieran no tener fin, experimentando situaciones de angustia que por doquier, generalizadas, padecen las multitudes por la ceguera espiritual que interiormente les corroe, el mensaje consciencial que genera a cada instante mi ser real, sirva de esperanzadora fe para el rescate de las virtudes que individualmente se propongan encarnar quienes en verdad las ansíen y merezcan. A continuación proporcionó una dirección, preparada por el Frater Zaraquiel desde México, en la cual puedan abrevar la sagrada doctrina, quienes se hallen sedientos de agua viva y ansiosos por remontar exitosamente el calvario existencial, trascendiendo el grueso karma que por ley estén sufriendo, haciéndose dignos de transitar el suave y encantador dulzor de la vida infinita que en Cristo misericordiosamente siempre tenemos a disposición, con la única salvedad definitoria de atreverse a expulsar las tinieblas interiores y expresar idóneamente al ser. El siguiente es el enlace de referencia. igeomexico.blogspot.mx. La sabiduría del ser Kumarasiko 1139. Gracias por su gentil y paciente atención. Vivamos el real amor que es segura garantía de experimentar gozo y salud perennes. 16 de octubre de 2013 a la S7-17. La más temible dolencia que el humano puede infelizmente llegar a padecer, es el desamor u odio, por sus tremendas implicancias y grotescas consecuencias que laceran no solo el cuerpo y el alma, sino también la mente y el espíritu, catapultando a sentirse la misma muerte en depauperada existencia, dejando ya de considerarse propiamente vida, por las calamidades y miserias que se experimentan. Todo ese infierno puede ser trascendido solo con la magia del amor, que produce el milagro de acabar con los horrendos egos, quienes son causantes de toda tragedia, dolor y enfermedades, pues sus vicios engendran cantidades espantosas de entidades demoníacas en los fornicarios y adúlteros, que es casi toda la involucionante especie, por la manida consumación de sus aberrantes desviaciones infrasexuales. Toda prueba sabiamente trascendida deviene en gozoso crístico amor. No hay prueba, por difícil y hasta tormentosa que fuere, que una vez habiendo sido trascendida, con paciente sabiduría, prudencia y sensatez, no devenga triunfalmente, cual purificador rocío de refrescante amanecer, en esperanzador despertar consciencial, enriqueciendo gozosamente una renovada existencia con los maravillosos dones del eterno crístico amor. La divinidad es ausencia de egos, mientras que su antítesis, las tinieblas, constituyen la multiplicidad egóica.
El orgullo diabólico que por lo general banean los caciques pseudo-espirituales les hace proferir sandeces para aterrar a sus incautos aportantes y ciegos seguidores, como aquellas de asumir la autenticidad irrebatible de la doctrina celestial, ser los únicos salvadores, la suprema deidad encarnada, y que nada fuera de su influyente poder es digno de misericordia y perdón. Pero cuando, mortales al fin, dejan la materia, sus astutos seguidores, para continuar la abundante pesca de beneficios materiales, tergiversan dichos y hechos de sus ególatras amos, pretendiendo amoldarlos tardíamente a los auténticos principios de la verdad que es omnisciente, eterna y universal. Afiancemos la feliz existencia con la vívida presencia de Dios íntimo. Mientras no experimenten una purificadora y oportuna contrición, morirán sin remedio todos aquellos demonios inhumanos que insólitamente pretendieron desencarnarme, no sin antes padecer las infernales dolencias y angustias que malignamente orquestaron contra mi naturaleza sin lograr resultado alguno, pues gracias a Dios y su infinita misericordia, al pasar de los años sigo felizmente incólume, manteniéndome saludable, jovial, sobrio, coherente y afianzado plenamente en mi fe consciente, emanando con júbilo y a cada instante la suprema sabiduría de mi glorioso real ser. Superemos la tragedia de la triste realidad nacional que empieza con el digno realce de nuestro bello lenguaje castellano. Por su utilidad práctica y para que se proceda inteligentemente al uso adecuado y sobre todo con propiedad de nuestro rico lenguaje castellano, encuentro oportuno y urgente transcribir la siguiente nota, escrita por una acuciosa profesora española anónima, preocupada por la deformación del idioma, que tal como ocurre en Bolivia, empezando por el presidente cocalero que desgobierna atrozmente el país con la torpeza de su deslucido emblema, se le mete nomás en cabeza el atropello lingüístico que la de mandamases ignorantes quiere imponer como sello de la atorrante mediocridad reinante al más alto nivel de la desnaturalización institucionalizada, apoyada en banderas de incapacidad, insolencia, corrupción y crímenes, que constituyen la tragedia cotidiana de la triste carta de una profesora con acertadísima y lapidaria frase final, está escrito por una profesora de un instituto público. Yo no soy víctima de la Ley Nacional de Educación. Tengo 60 años y he tenido la suerte de estudiar bajo unos planes educativos buenos, que primaban el esfuerzo y la formación de los alumnos por encima de las estadísticas de aprobados y de la propaganda política. En jardín, así se llamaba entonces lo que hoy es educación infantil, mire usted, empecé a estudiar con una cartilla que todavía recuerdo perfectamente. La A de araña, la E de elefante, la I de iglesia, la U de ojo y la U de uña. Luego, cuando eras un poco mayor, llegaba Semillitas, un librito con poco más de 100 páginas y un montón de lecturas, no como ahora, que pagas por 3 tomos llenos de dibujos que apenas traen texto. Eso sí, en el Semillitas, no había que colorear ninguna página, que para eso teníamos cuadernos. En primaria estudiábamos lengua, matemáticas, ciencias, no teníamos educación física. En sexto de primaria, si en un examen tenías una falta de ortografía del tipo de B en vez de V o 5 faltas de acentos, te bajaban y bien bajada la nota. En bachillerato, estudié historia de España, latín, literatura y filosofía. Leí el Quijote y el Lazarillo de Tormes. Leí las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique, a Garcilaso, a Góngora, a Lope de Vega o a Espronceda, pero, sobre todo, aprendí a hablar y a escribir con corrección. Aprendí a amar nuestra lengua, nuestra historia y nuestra cultura. Vamos con la gramática. En castellano existen los participios activos como derivado de los tiempos verbales. El participio activo del verbo atacar es atacante. El de salir es saliente. El de cantar es cantante y el de existir, existente. ¿Cuál es el del verbo ser? Es ente, que significa el que tiene identidad, en definitiva el que es. Por ello, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se añade a este la terminación ente. Así, al que preside, se le llama presidente y nunca presidenta, independientemente del género, masculino o femenino, del que realiza la acción. De manera análoga, se dice capilla ardiente, no ardienta. Se dice estudiante, no estudianta. Se dice independiente y no independienta. Paciente, no pacienta. Dirigente, no dirigenta. Residente, no residenta.
Y ahora, la pregunta. Nuestros políticos y muchos periodistas, hombres y mujeres, que los hombres que ejercen el periodismo no son periodistas, hacen mal uso de la lengua por motivos ideológicos o por ignorancia de la gramática de la lengua española. Creo que por las dos razones. Es más, creo que la ignorancia les lleva a aplicar patrones ideológicos y la misma aplicación automática de esos patrones ideológicos los hace más ignorantes, a ellos y a sus seguidores. Les propongo que pasen el mensaje a vuestros amigos y conocidos, en la esperanza de que llegue finalmente a esos ignorantes emovientes, no ignorantas emovientas, aunque ocupen carteras ministeriales. Lamento haber aguado la fiesta a un grupo de hombres que se habían asociado en defensa del género y que habían firmado un manifiesto. Algunos de los firmantes eran el dentista, el poeta, el sindicalista, el pediatra, el pianista, el golfista, el arreglista, el funambulista, el proyectista, el turista, el contratista, el paisajista, el taxista, el artista, el periodista, el taxidermista, el telefonista, el masajista, el gasista, el trompetista, el violinista, el maquinista, el electricista, el oculista, el policía del esquino y, sobre todo, el machista. Si este asunto no te da igual, pásalo por ahí, a ver si le termina llegando a la ministra de Igualdad. Porque no es lo mismo tener un cargo público que ser una carga pública. Besos, besas, y para que concluya en rima, diré. A rodar cabezas de la imbecilidad traviesa con la cual hoy se tropieza. Gracias por su gentil paciente atención. ¿Hasta cuándo durará la ingrata ceguera inhumana que niega la magnificencia de su inmortal creador? Constituye un verdadero absurdo para la razón lúcida que el materialismo obtuso en su ateísmo altanero siga negando el origen divino de la creación, cuando resulta con elemental principio de simple observación, comprobar la excelencia y perfección, solo para concentrarnos en la naturaleza humana, para maravillarnos de la armónica ingeniería de su composición fisiológica, sin adentrarnos por mientras en esa inacabable capacidad psíquica y ultrafísica de su contenido anímico y espiritual, con cuyo concurso adecuado pueden abatirse, insuflándose y encarnando la suprema sabiduría íntima, todas las fronteras de las multidimensiones que pueblan los universos, en la infinita expansión de cosmos que luego se funden reabsorbidos en el propio creador, previamente filtrados mediante la zona infranqueable del ayocosmos, sublimados en el invisible inmanifestado del protocosmos. La verdad debe exponerse con virtud valerosa. La verdad no es triste ni mala, y es una virtud de exponerla con su luminosidad trascendente. Lo triste y malo, y peor aún, fantasmagórico y trágico, es experimentar en Bolivia, o donde quiera que se verifique algo similar, la terrible pesadilla en la cual nos ha acostumbrado a existir, sometido a sus truculentos caprichos y devaneos criminales, el presidente de los sindicatos delictivos del narcotráfico, el desmerecido y pluridoctorado por la indecencia dizque académica, Evo Morales Ayma. La verdadera iniciación, recorrida idóneamente, conduce felizmente a la plena realización íntima. Siendo anhelada la iniciación por quienes en verdad buscan merecerla, es natural que en tal empeño decidido, inmersos como se hallen en la teoría doctrinal, en su mayoría yerren el camino al intentar recorrerlo inadecuadamente, atiborrándose con inacabables conceptualizaciones procedimentales que por lo general, y ante la falta de real práctica, sean solo señuelos para confundir a los meros buceadores, que no están del todo dispuestos a conjuntarse homogeneizándose idóneamente con la realidad, por lo cual concluyen amargados en su derrota e impropiedad, fantaseando un sinnúmero de elucubraciones deleznables, las cuales lastimosamente conducen fatal y gradualmente a la demencia, con total derroche de la existencia, que pudo haber sido trascendental, de haberse obrado con paciente dignidad y virtuoso fervor. La impropiedad, orgullosamente presume de humildad. La más grotesca soberbia por lo general se camufla mediante sofisticadas expresiones de falsa humildad, así como el materialismo más acre y esclavizante se pavonea con presunciones de espiritualidad y servicio en favor de los sufridos y menesterosos, infiltrándose de quinta columnistas en las auténticas comunidades iniciáticas, al ofertar con engañosos sistemas inductivos sus modernizados métodos al estilo caballo de Troya, por lo que resulta baneándose fuera de contexto y sin derecho
síntesis, la impropiedad de astutos demonios disfrazados, que actúan orgullosos cometiendo sus tropelías en el obstinado afán consuetudinario por desestabilizar la auténtica fe, la cual cuando es consciente, no hay nada ni nadie que la pueda vencer. La existencia humana sabiamente vivida, deviene en revolucionaria gesta de regreso al origen divino. La existencia humana no es precisamente una aventura que en irrefrenable torbellino incite a realizarse irreflexivamente. Pero sí es una inexcusable decisión que debe asumirse con valentía, serenidad y sensatez, para lograr de nuestra naturaleza debidamente observada y sabiamente aceptada por la voluntad consciente, la perfecta configuración que de origen ya llega preestablecida, para producir el encanto de un tránsito saludable, feliz, trascendente y amoroso, en la suprema obra de volver al inmanifestado origen divino. El amor construye generosamente, mientras que el odio destruye malignamente. El amor y el odio son dos extremos que manifiestan los sentimientos humanos. El uno que construye positivamente, de modo natural y generoso, mientras que el otro, arremete grotescamente, destruyendo todo cuanto se ubica a su paso e influencia. Hay que merecer lograr la realización íntima, para no depender de simples teorías o sofismas. En cuestión iniciática auténticamente crística, y mejor aún en el campo de la realización, coronada que haya sido la Trinidad íntima, es indispensable afirmar o negar lo que personalmente consta ser o no ser, merced a investigación práctica rigurosa y veraz, antes que propalar sin bases firmes lo que los demás mencionan, que puede ser muy cierto, o como por lo general ocurre, sea falaz, deleznable y embustero. Destruida la base de la ensoñación egoísta, surge la feliz recreación que emana del ser consciente. Los nobles ideales que emanan como fruto del ser consciente, y que naturalmente forjan lucidez, trascendencia y gozo en la existencia, nada tienen en común con las ensoñaciones que proyecta la ambición alojada en una naturaleza deshumanizada por los egos, los que siempre actúan voraces, oportunistas, pendencieros e insaciables en la comisión de sus objetivos infernales y destructivos. Rompamos el hipnótico sopor de los abominables egos. El ser real, como supremo y omnisciente operante al interior de mi bendecida materia, sostiene y dirige la revolucionaria psiquis de la briosa naturaleza que jovial porto humanamente con voluntad consciente, guiando mi sendero de realización cósmica para actuar con sensatez y prudencia, llegando a desbrozar con sabiduría y gracia la tupida maraña existencial que por doquier gobierna impetuosamente, logrando eficazmente que nada exterior, por atractivo o convincente que sea, empleando sutiles argucias y sofismas, pueda adquirir potestad que intente detener el paso triunfal de mi gloriosa realidad, que cumple el noble servicio del mandato divino, brindando luz a la humanidad para que pueda levantarse de su lamentable postración, con cuyo obstinado adormecimiento claudicante, subsiste bajo el hipnótico sopor de abominables egos. Gloria hoy y por siempre al singular maestre Samael Aun Weor. Recordando hoy, octubre 27 del año común 2013, con auténtico amor, respeto y veneración, cuando hace 60 años, en su natal Colombia, el bodhisattva del venerable maestre Samael Aun Weor, encarnaba triunfal su portentosa naturaleza en la materia purificada de Víctor Manuel Gómez Rodríguez, constituyéndose inequívocamente en el supremo maestro de la síntesis, patriarca de la revolución consciencial, espíritu del fuego, esencia de la luz, cosmocrator de universos, recreador de la gnosis en la tierra, guerrero en todos los frentes de batalla contra el mal y sus infernales asociaciones, irradiando la doctrina celestial salvífica en beneficio de la humanidad. Querida Madrecita Hortensia Pérez Salvatierra de Serraté, siempre estarás en nuestro amoroso recuerdo. Hoy día, lunes octubre 28 del año común 2013, hace 45 años desencarnó en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, mi querida Madrecita Hortensia Pérez Salvatierra, para quien manifiesto mi amoroso y perenne recuerdo, pidiendo a Dios Todopoderoso del Altísimo, como siempre lo hago con fe consciente, la colme de bendiciones. La gnosis real no esgrime como anzuelo la conquista de poderes, sino que brinda la auténtica realización íntima.
La gran mayoría de personas que dicen y alardean indebidamente pertenecer a grupos denominados gnósticos sin que la situación así lo amerite con propiedad, propalan como atractivo señuelo las bonanzas que de seguro llegarían a quienes sigan las distorsionadas enseñanzas mediante las cuales explotan materialmente lo que ni les consta y menos aún hayan forjado personalmente. Pero no es más que conozcan de oídas la presencia de alguien que en verdad haya conquistado valores íntimos y los exponga con responsable tigilli para guiar dando luces que eviten las caídas de quienes se acostumbraron a andar a tropiezos, para que nieguen sus virtudes, descalificando ignaramente el grado magistral con el cual un ser real haya gratificado a su materia purificada. Las promesas deben cumplirse o pagar su karmática consecuencia. Reforma migratoria en USA. Ya, que para luego es tarde. Aún resolviéndose el día de hoy toda la problemática de la regularización migratoria que afecta a más de 10 millones de seres humanos que viven, trabajan, pagan impuestos e intervienen positivamente en la vida política, social y económica de Estados Unidos, tal solución lleva un lamentable atraso de al menos 10 años, que para quienes sufren el tormento de tal indefinición, significa una espera comparable al lapso de un siglo. Reforma migratoria, justa, y restricta, general, de una vez, para acabar con el tormento que padecen millones de seres humanos privados de un elemental derecho de sobrevivencia que consagra la justicia social. Lo esotérico por inapropiado, truculento, falaz y diabólico, queda proscrito de la real enseñanza que difunde mi ser. En honor de la más absoluta verdad, con el fervor de mi verbo cristificado y por el bien de la humanidad, en aras de que la especie doliente rompa su condición involutiva o terrícola, tornándose triunfalmente en progenie resurgente o terrígena, afirmo que me opongo tenazmente al oscurantismo aprovechador entre cuatro paredes de plagios endemoniados, y toda vez que casi la totalidad de cuanto hoy presume de esotérico está plagado de hechicería, mediumismo, infrasexualidad y drogadicción, rechazo por incongruente, inapropiada y falsaria, cualquier pretendida similitud que busque aproximarse camuflándose astutamente con sus aberrantes prácticas y sofismas, a lo que es la realidad de la verdad consciente, la cual no se vende, ni se lega, menos aún se renta, como tampoco busca beneficios de ningún orden para proceder a su generosa como revolucionaria gratuita entrega. El Alzheimer consentido crónicamente es perverso y mal agradecido. Mientras más se hace el bien desinteresado en favor de los demás, ocurre por lo general que los mejor beneficiados son quienes con las peores actitudes arremeten insólitamente contra sus generosos benefactores. Breve crónica histórica para que los acuciosos puedan trascender egoístas imprecisiones e interesadas desinformaciones. Me encontraba en 1977, junto a mi familia, radicando en México aproximadamente desde 2 años atrás en pleno ejercicio de mi vocación misional, habiendo recibido en el mes de mayo, con la palabra viva presente y directa, como también escrita de puño y letra del maestro Samael Aun Weor, la autoridad para llevar a cabo sus visionarias estratégicas previsiones, cuando con mis propios medios, establecí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en plena frontera con el estado de Texas, EUNA, la escuela superior que denominé Quetzalcóatl para la formación de ejecutivos gnósticos, que con equilibrio entre materia y espíritu, desarrollando la íntima cristificación, pudiesen difundir idóneamente y con plena dignidad la sagrada doctrina gnóstica, y solo quienes desde entonces, luego de la instrucción y praxis integral que mi ser les impartiera, llevarán los documentos firmados por mi persona y el patriarca certificando la autenticidad iniciática para fungir como verdaderos misioneros surgidos desde el patriarcado en la sede suprema, toda vez que, desde ese mismo día de recibir mi persona tal investidura, y como lo afirmó el maestre, por el caos que reinaba por doquier en las desaliñadas contexturas fuera ya de todo orden y disciplina, sobre todo en Colombia y Venezuela, aunque sin descartar otras regiones del sur, quedaban anuladas todas las credenciales desde estatales o departamentales, pasando por las nacionales y concluyendo con las internacionales, toda vez que quedaban solo válidas las de misioneros locales.
Para el cumplimiento de tan noble fin, con el cual me honró el patriarca, elaboré con voluntad y dedicación consciente el material doctrinal, teórico y práctico, el cual con reverente humildad expuse al maestro en lo interno para su elevada consideración, quien lo aprobó de ipso facto, intuitivamente, sin que se produjeran observaciones, correcciones o adiciones, y más bien me abrazó felicitándome por tal luminoso éxito. Lastimosamente en diciembre de ese mismo año, desencarnó el bodhisattva Víctor Manuel Gómez Rodríguez, y por las razones que fueran, naturalmente arguyendo egoísmos vanos y de simple interés económico, la traición se hizo patente desde lo más cercano al maestro, y desconocieron todo cuanto él había dispuesto, por lo cual, en pleno sabotaje a la obra que llevaba a cabo mi ser en el extremo norte de México, reabrieron bajo dirección espuria el ya clausurado monasterio de Guadalajara, dando paso a que a nivel mundial las cosas prosiguieran su estado de desconcierto desorganizador generalizado. Mientras que los grupos traumados se atuvieron obcecadamente a reconocer como apropiado y veraz a cuanto vivido y quinta columnista ha aparecido como hongo venenoso haciendo grave daño a la sagrada doctrina, al considerar erróneamente que la iniciación se lega, delega, hereda o compra, o se adquiere por simple erudición libresca, no solo fueron indiferentes y esquivos al clamor de mi voz real, sino, insólitamente feroces beligerantes que con sañuda obstinación se opusieron y lo siguen haciendo ignaramente contra la doctrina que generosamente oferta mi ser, sin exigirles ni sumisión, ni diezmos, menos aún caer en tropelías de inmoralidad delictuosa como los que se han hecho frecuentes y cotidianos en la devaluada institucionalidad existente, que muy mal podría llamarse gnóstica, envueltos como se hallan en engrosar sus gigantescos egos de sabiondez fanatizante. Teniendo la autoridad implícita y explícita para disponer de sus obras para la generosa difusión de su verbo revolucionario, sin agiotismo ni especulaciones, no lo hago para evitar que vocingleros reclamos puedan surgir, partiendo de quienes se creen con derechos que en verdad y con toda honestidad, no les corresponderían. Salvando tal situación, en concordancia con la omnisciencia divina, desde mi sagrado interior he sido dotado en mi presente materia con el suficiente caudal luminoso para producir la dinámica revolucionaria doctrina que como torrente incontenible preñado de voluntad consciente se genera a cada instante para dar balsámico aliento en favor de quienes, honesta y dignamente quieran y hagan lo posible por purificarse y trascender hasta calificar la autorrealización. Esto en síntesis, hago entrega el día de hoy, cual haz luminoso, contrarrestando las tenebrosas argucias, que en esta fecha, preponderantemente, sirven a las hordas infernales para cometer toda clase de tropelías, indecencias y degradación moral. Finalmente debo dejar constancia que quien en verdad busque lograr la realización íntima, transitando el sendero crístico acertadamente, debe urgentemente dejar de ser víctima de sus egos, procediendo a liquidarlos obstinada y oportunamente, utilizando la sabia hermenéutica que se halla en la equilibrada ejecución de al menos 3 de los fundamentos de la revolución consciencial, evitando querer convertirse en belicoso e incongruente censor de los defectos ajenos, cuya disolución efectiva le corresponde indelegablemente a cada cual ejecutar, cuando la ansiedad mística y el anhelo purificatorio se ha hecho chispa de acción al interior de quien descubrió y busca practicar la obra de Dios en su propia naturaleza, dejando de ser indolente, irresponsable e intrascendente. Un dato adicional. La cristificación que adviene como resultado majestuoso de practicar la revolución consciencial, siendo el aspirante serio un laborante constante e infatigable en la obra, se procesa aquí en la tierra o donde quiera que se manifiesten los espacios y dimensiones que se hallan esparcidos en la expansión de los universos ubicados en la creación que se encuentran por debajo del ayocosmos, y es natural que aunque existe el lenguaje ultra, comprensible por quienes lo merecen, sin embargo cuenta con diversidad de manifestaciones, y lo que para los terrestres pueda ser con absoluta certeza y precisión de una forma específica, tiene octavas de alcances superiores, según se trascienden los mundos materiales, como este en el cual ahora tenemos, venerable maestro Kumarasiko. Arcaón Zanoni Fidluz. El Tabamaru. David Serrate Pérez, restaurador del Evangelio de Cristo viviente e iniciador de la Iglesia Universal del Amor. Gracias por su apreciable atención a estos videos.
realizados con la esperanza que la humanidad sepa valorarlos y sobre todo que le auxilien y ayuden a realizar su gran obra interna. Por su amigo de hoy, mañana y siempre. Cordial y fraternalmente. Zaraquiel.